Hoy es 12 de octubre del año 2014. Amado Padre, estamos en su presencia para estar orando. Venimos al trono de usted de gracia para pedirle que esté bendiciendo este servicio, esta nueva etapa que empezamos a hacer, estas predicaciones positivas de nuevo, texto por texto. Necesitamos que usted nos esté hablando audiblemente, como lo hacía también en el monte de Sinaí, solo que ahora no lo hace de esa forma, pero sí lo hace a través del Hijo, y es por medio de su palabra que ahora nosotros podemos oír audiblemente su palabra, lo que en la Biblia ya está escrito y ya está revelado para nosotros. Le pedimos que usted esté iluminando nuestras conciencias, que ponga un corazón manso, un corazón humilde, un corazón que quiera aprender de su palabra, no un corazón como Satanás, que era rebelde, que se levantaba ante la autoridad y quería hacer lo que él quería nada más. Pedimos que haya un corazón ahora dócil para poder escuchar su palabra y que quede implantada dentro de nosotros, y no solamente eso, sino que empieza a crecer y a crecer diariamente le estemos rogando con el agua de su palabra durante toda la semana y esperar que después den fruto. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir entonces nuestros himnarios en el himno 185, y vamos a empezar con "Es Cristo de su iglesia" y después "En presencia está de Cristo". Es Cristo de su iglesia, tu piel, por agua y la palabra, creada fue por él, su esposa conocerla, del cielo descendió, por ella dio su vida, cuando en la cruz murió. Y ahora en presencia está de Cristo. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando el espíritu renovoso y alma me contemplará. Cada espero verlo, más allá del cielo azul. Cada en plena gloria, ven a mí, Jesús. A veces cuando vamos a comprar algún artículo del hogar o alguna marca, generalmente en nuestra mente tenemos alguna idea quizás preconcebida de qué o cómo se llama, y a veces terminamos pidiéndola por el nombre. En este caso acá en Argentina no quiero dar nombres, pero hay algo que se llama, tendría que dar un nombre, y no estoy haciendo difusión de esa marca ni nada, pero algo que se llama poner Presto Barba, y eso es una máquina de afeitar. Generalmente cuando van a comprar dicen, me da una Presto Barba, los varones. Lo que sucede es que esa máquina, esa maquinita de afeitar en sí es el nombre de una marca, pero la gente terminó llamándola de esa forma a esa maquinita, o podría X razones la bebida más conocida que hay en el mundo, una gaseosa, que no le dan el nombre. Y generalmente le han puesto nombres parecidos, como en vez de ponerle así el nombre ese le han puesto también de cola, pero con otras cosas así parecido, que la marca empieza diciendo Coca, ¿sí? Y termina con otra parte, para no dar toda la marca.
pero que le ponen nombres parecidos, parece que la marca es la misma, tiene el mismo color, parecería que el mismo sabor, pero es otra cosa, no es el original. Y así con muchas cosas, ¿no? Y los mensajes que se mandan también son, parece como parecidos el mensaje, pero son está distorsionado, no es el mismo del original. Algo parecido también pasaba con Pablo. Las marcas de un verdadero apóstol eran distintivas, que las podíamos conocer porque por medio de las escrituras que quedaban plasmadas podemos ver. Y el mensaje también era muy diferente al día de hoy, que muchos dicen que son apóstoles, pero en el día de hoy, que invito a abrir su Biblia en la primera carta a Timoteo, que vamos a considerar el título de sermón, las marcas y el mensaje del apóstol Pablo. Las marcas y el mensaje del apóstol Pablo. Vamos a ver que había ciertas marcas también que un apóstol tiene que tener o tenía que tener en esa época para ser un verdadero apóstol. Porque en el día de hoy aparentemente hay apóstoles, hay 5 ministerios de nuevo y dicen que son apóstoles. Entonces debemos considerar, debemos ver si de verdad estos apóstoles que están surgiendo son apóstoles de verdad. Debemos probar estos espíritus. Así que vamos a ver, no todo, vamos a decir, pero algunas marcas del apóstol Pablo que tenía. Ya hemos hecho un estudio de toda la Biblia. El domingo pasado terminamos con Apocalipsis, pero primera de Timoteo ya lo habíamos considerado. Pero le voy a tocar, o sea, apenita 2 o 3 palabras para ver nada más que lo que me he visto. O sea, deben ser 20 palabras las que voy a hacer un repaso, no por arriba. Para recordarnos, en esta primera carta de Timoteo, más o menos en el año 65, cuando Pablo se había ido al partido de Efeso, habíamos visto que Pablo le había dejado a Timoteo para que luchara contra estos falsos maestros. Eso es lo que hemos visto dentro de esta comunidad de Efeso. Y además de eso tenía que velar por la organización y la vida de la iglesia, que Pablo le había encomendado a él. Eso es a grandes rasgos lo que vimos hace un par de meses atrás. Eso era luchar, lo había dejado contra los falsos maestros, las enseñanzas falsas, y también velar por la organización, que es columna y baluarte de la iglesia. Ahí vamos a decir, la iglesia tiene un sistema de gobierno y debe ser respetado. Por eso hoy vemos que cualquier sistema de gobierno, cualquier cosa, música y shows en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay, dice, la otra vez hablaba con un pastor acá, que estaba también abriendo, y me decía, ¿no?, que, bueno, más allá que tenía sueños y visiones, que el Espíritu decía que Jesús lo llevaba en el Espíritu, me decía. Dejando eso de lado, el sistema de gobierno es muy diferente de ellos. Ellos me decían que cantaban el himno, así como miraba como que parece como que es aburrido el himno. Y ellos me decían el pandero, y una de las cosas que me decía, pues estoy hablando del sistema de gobierno de la iglesia, de Timoteo, decía que en el Antiguo Testamento está, me decía, danzar en el espíritu y cantar y esas cosas así, todo jubiloso, y no vamos a cuestionar eso, no estamos tocando eso. Lo podríamos considerar. Lo que estoy diciendo que es muy claro Pablo lo que le habló a Timoteo sobre cómo debe ser la organización y la vida dentro de la iglesia. Entonces, muy clarito cómo le deja a Pablo a Timoteo, que más en las enseñanzas pastorales que son conocidas, cómo se debe gobernar una iglesia. Así que vamos a aprender un poco, en estos meses, sobre esto. Así que vamos a empezar entonces sobre primera de Timoteo, según qué traducción tengan. Yo tengo la mía, en este momento estoy usando una que me habían obsequiado también, que es como una espada de 4 filos, porque tiene
En cada hoja tiene la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, primera, vamos a decir, Dios habla hoy, lenguaje sencillo. Tiene 4 en una, por decir. Así que estoy usando esta para el día de hoy. Primera de Timoteo, voy a leer por la más conocida, que es Reina Valera 1960. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bueno, pareciera muy fácil la salutación y como que podríamos seguir para adelante, pero gran parte del sermón va a estar centrado en este versículo solo. Pablo, apóstol. Bueno, Pablo usó el nombre de greco-romano en la época de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, debemos entender que estaba viviendo, vamos a decir, en esa época en Roma, que estaba unida, vamos a decir, con Grecia, y por eso que él no usó Saulo, sino que usó ese nombre que tenía de Pablo, ¿no? La otra que le sigue la palabrita es apóstol. Bueno, apóstol, esto es apóstolos, o sea, también en el griego. ¿Qué es esto? Esto yo me voy a centrar un poco en esto, en las marcas, en un rato, de un apóstol. Apóstol vendría a ser, en sencilla palabra, es un mensajero. Eso es apóstolos o apóstol. Es un mensajero o enviado. Esto es lo que más se puede resumir. Ahora voy a empezar a hablar un poco más. Pero ¿qué es apóstol? ¿Mensajero o enviado? Eso sería así, para si quieren anotar nada más. Pero ¿qué? Ahora vamos a hablar un poco más. Es un mensajero, un enviado hacia una comisión, hacia un lugar. Un apóstol es quien, vamos a decir que es alguien que actúa en el nombre de otra persona a quien lo envía. O sea, tiene el encargo de presentar un mensaje, o sea, es un embajador de otro, como aparece Pablo en la epístola, ¿no? Va a representar el nombre de otra, ¿no? Tanto, bueno, podríamos hablar de una persona, una nación. Por supuesto estamos hablando acá que es del Señor Jesucristo, vamos a ver dentro de un ratito. ¿Qué es una comisión? O sea, apóstol, o sea, un mensajero, una comisión. Cuando yo trabajaba en esta época, hace años, en la Prefectura Naval Argentina, mis vamos a decir, jefes, o yo estaba sujeto a autoridades, como acá también en la iglesia hay autoridades, debemos sujetarnos a los pastores, ¿está? O sea, debemos entender esto. Yo me debía sujetar a que era el capitán. Bueno, él me mandaba, estaba hablando, si se están perdiendo, no sé si se entran en el mensaje. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Bueno, yo a mí me tenía que enviar una comisión. Él me decía, necesito, Brito, que me lleves el traje a tal lado. Y yo salía y tenía que salir cabos primero, yo a llevar a un lado algo. Y eso se llama comisión. Y cuando alguien me frenaba, ¿se queda? ¿Se tiene que ir? No, estoy de comisión, le decía, me mandó el capitán. Entonces, eso era una comisión. Yo tenía un encargo, yo tenía algo que llegar a hacer. Allá se le llamaba comisión a ir a comprar pan también. Después la palabra fue tan vulgar que se lo utilizó para cualquier cosa. Pero la comisión tenía una connotación más diferente, más fuerte en esa época. Después se usó para cualquier cosa ahí adentro, ¿no? Comisión. Pero para que puedan entender ese es el ejemplo. Eso es apóstol, un mensajero. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo acá a Timoteo apóstol? Pablo en ningún momento conocemos las epístolas de Pablo. Pablo nunca fue autoritario. Nunca Pablo decía, yo soy el apóstol, o como muchos dicen, yo soy el pastor. Él nunca vemos que tuvo esa arrogancia, por decir. Pero ¿por qué le dice apóstol acá a Timoteo? O sea, es muy difícil a veces entender cuando leemos la Biblia, porque algunos por ahí la pueden entender así. Carta a Timoteo, Pablo, el apóstol. Pablo no está hablando así, dándose énfasis. Nosotros pensamos, o yo soy uno de los que piensa, que Pablo sabía que había ciertas personas que no se querían sujetar, vamos a decir, al mandato de Pablo. Pablo, ahora vamos a ver dentro de un rato,
fue nombrado apóstol por Dios. Entonces Pablo sabía que había personas, como en 2 Corintios 6, versículos 10 y 11, que no voy a ir, Pablo tenía que luchar con ciertas personas que se rebelaban ante la autoridad de este apóstol, que era Pablo, ¿no? Siempre lo mismo, le decían, cuando se han acordado en Corintios, él tenía esos problemas, que diciéndole que Pablo como que hablaba mucho por carta, pero cuando lo veían, como que lo veían como un hombrecito medio así, entonces él tenía que luchar vamos a decir, con el pecado, así que mueran las personas que la gente no quiere que se sujete, no quieren sujetarse, es el espíritu de rebeldía que viene de Satanás. Satanás fue por eso que fue echado y está en sus hijos, ese espíritu de rebeldía. En los hijos de Dios no existe eso, pero en los hijos de Satanás está el espíritu de no querer sujetarse a cierta autoridad. Y acá no se querían sujetar a Pablo. O sea, entonces no es que le está diciendo a Timoteo, porque después le dice hijo fiel, si no me equivoco en el versículo, a ver, en el 2, si no me equivoco, le dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces no es que le está diciendo yo soy apóstol. Él estaba diciendo por ciertas personas que no se querían sujetar a Pablo ni a su enseñanza. Entonces, por ahí viene de eso, ¿no? Del apóstol. Entonces, en un sentido más pleno, por decir de la palabra, de esta palabra apóstol, tenía que ver, o sea, implicaba que iba a ser de por vida. O sea, este apóstol, ahora voy a explicar porque estoy tratando de explicar esto. Iba a ser de por vida y donde él tuviera que ir iba a ser un apóstol. Y él iba a estar siempre revestido de la autoridad, donde iba a ser enviado. ¿Por qué lo estoy tratando de explicar esto? Porque en la Biblia van a encontrar, que yo no lo busqué, no por razones de tiempo no lo hice, aparece otros nombres, no sé cómo decirlo, sinónimos, gracias, Caro. Sinónimos de apóstol, eso, muy bien, sinónimos, gracias. Pero no es la palabra, vamos a decir, apóstol acá de Pablo, sino son enviados, porque no nos olvidemos que apóstol o mensajero enviado. En el caso, vamos a decir, a explicar yo dentro de un ratito, en el caso mío o de otra persona, podríamos decir, ahora le vamos a explicar, ¿por qué? Porque, y tranquilo, porque si uy, está diciendo una herejía, no. Pablo sí era un apóstol, y ya no hay más de esto. Esto fue, vamos a decir, Pablo, bueno, el último en morir sabemos que fue Juan, pero Pablo, o sea, fue el último, fue llamado, o sea, vamos a ver a quién fue llamado, a los gentiles, ¿no? Pero él era un enviado, y él tenía esta autoridad, y tenía que tener las marcas de él, iba a ser que de las doctrinas, y vamos a decir, y toda su vida él iba a ser un enviado. ¿Por qué explicamos? Porque dentro de un rato vamos a ver que hay enviados o apóstoles en el día de hoy que le podemos llamar misioneros. Eso, enviados a una comisión, a una misión de algo, pero no en el sentido, vamos a decir, en el sentido más pleno de la palabra de apóstol, porque estos apóstoles de verdad tenían ciertas marcas, vamos a ver que dentro de un rato la vamos a ver. Y hoy en el día de hoy, como estaba diciendo en la introducción de la Presto Barba, hay muchos que quieren imitar vamos a decir, apóstol, pero vamos a ver si de verdad tienen las marcas distintivas de un verdadero apóstol. Como muchos quieren imitar a cristianos que no habíamos visto y hay ciertas marcas distintivas de un cristiano. Entonces, pero vimos entonces en el sentido más pleno, pero en el sentido más amplio de la palabra, se refiere, ahora voy a explicar esto, a cualquier mensajero del Evangelio. Entonces, también podría aplicarse la palabra apóstol a cualquier mensajero del Evangelio. Del Evangelio, ¿no? Eso espero que se pueda entender. No es que me freno por algo, me estoy frenando porque están sucediendo cosas acá adentro, me están cayendo algo del techo, entonces me cayó en el mensaje, porque por ahí en la grabación van a creer, no entiende el mensaje o no lo estudió bien, no es eso. Por segunda vez el techo está medio dañado, está medio que se está queriendo caer y me caen gotas sobre la hoja del sermón. No es que me estoy frenando porque, no me acuerdo el sermón, no, me está manchando, me manchó la Biblia y después me manchó mi sermón y me molesta un poco eso, que me caen unas gotas del techo que está roto. Así que era eso, o sea, pido perdón porque no es que me frenaba,
no estaba hablando fluido. Lo siento, no quería que sacas una grabación. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, en el sentido más amplio de la palabra, se refiere a cualquier mensajero del Evangelio, ¿no? Así que aquí le queremos decir a toda persona que es enviada en una comisión espiritual. ¿A quién podríamos nombrar? A Bernabé, a Apolo, Silvano y Timoteo. Ellos podrían ser en el sentido más amplio ser llamados apóstoles, pero no apóstoles como Pablo, sino enviados, a representación, o sea, de las iglesias eran estos en particular, ¿no? Bajo esa connotación sí podríamos decir que son apóstoles o misioneros, o un mensajero del Evangelio, pero no como Pablo. Pablo sí había sido llamado a ministrar a los gentiles. En Gálatas 2, 7 y 9 debemos saber, o sea, vamos a hacer una cosa, voy a sacar mi Biblia acá, la voy a tener en la mano, porque si no me va a seguir manchando la Biblia. En Gálatas 2, 7 y 9 nos muestra que el llamado que tenía Pablo, o sea, a quién había sido, no sé si se acuerdan, Gálatas 2, versículos 7 y 7 al 9, dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que fuéramos a los gentiles y a ellos la circuncisión. Bueno, sí, se acuerda un poco, ellos habían entendido, habían comprendido que esta buena noticia, el Evangelio, que se le había dado a ellos, a los judíos, a Pablo se le había encargado que anunciara a quién, a los que no son judíos, a los gentiles, ¿no? Eso es como vimos en Gálatas. Entonces, el llamado que tenía Pablo, o sea, a diferencia de los otros, era un llamado, vamos a decir a nosotros, que gentiles no judíos, judíos de sangre. ¿Está? ¿Se puede entender? Vamos a seguir lo que dice apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, de Jesucristo, entonces, ¿de quién es vamos a decir, el mensajero, podríamos decir, el mensajero o el enviado? ¿De quién? En representación del Señor Jesucristo. Él es un embajador en el nombre del Señor Jesucristo. Él venía a traer un mensaje del Señor Jesucristo, que ya vamos a ver cuál es el mensaje, porque hoy hay muchos apóstoles, pero ¿tendrán el verdadero mensaje que tenía Pablo? Entonces eso vamos a considerar dentro de un rato, lo dejamos ahí. Por mandato. Esta palabra, mandato, o mandato, en otra aparece también mandato, ¿sí? La palabra ahí es parangelia. ¿Qué es esto de parangelia? Aquellos que han estado en las fuerzas, vamos a decir, militares, o fluviales, o aéreas, o vamos a decir, o policía, lo que sea, o están bajo la sujeción de una orden de alguien, podrán entender lo que yo le voy a hablar. Yo lo puedo entender porque estuve muchos años sobre lo que es esto, lo que es mandato, bajo órdenes de superiores. Yo me tenía que sujetar y dar una viña, así con un saludo, si yo entendía el mensaje, tenía que golpear el taco. O sea, en el sonido, voy a tratar que se escuche en la grabación. Pero si yo cuando él me decía algo, yo tenía que hacer un sonido así. ¡Comprendido! Decía. Y descansaba. Claro, entonces yo entiendo que es un mensaje, pero en la vida civil esto no se hacía. O sea, una persona no lo puede entender. Por supuesto no vivimos en un militar. No podemos andar como militares así. Somos gente civiles. Pero puedo entender lo que es un mandato. La iglesia no está bajo orden ni bajo la ley. Pero algo que Pablo tuvo que luchar y toda su vida fue con gente rebelde, que no quería sujetarse. Vamos a decir, el día de hoy pasa lo mismo, no se sujetan los pastores,
vamos a decir, lo tutean, cosas que siguen sucediendo lo mismo y llevan a faltar el respeto al ministro. ¿Pasó con Pablo? No, pasó con Moisés, ya lo vimos muchas veces, lo vimos en el Antiguo Testamento, Coré rebelándose, Dios abriendo la tierra, Coré y toda su familia pasando al infierno, ahí al ratito 250 líderes se levantan de nuevo, Dios los consume con fuego, ¿por qué? Porque no se sujetaban a la autoridad que Dios había puesto. En el día de hoy Dios puso pastores y maestros, que es lo mismo, no es pastor y maestro, es pastor y maestro. Lo mismo sucede, lo mismo, no se sujetan y no es que hay problema con el ministro, es que están en rebeldía con Dios, con esa autoridad. No estamos hablando de un ministro que le está diciendo que le lave los zapatos, que le dé dinero, estamos hablando de ministros que de verdad se preocupan por el bien de las personas y están buscando hacer lo correcto como Dios manda. Es muy diferente, por supuesto, si fuera una iglesia donde todo es alegría y el pastor es el carismático más alegre y el más buena onda que hay. Por supuesto, porque él no tiene disciplina, él puede dejar que los líderes hagan lo que quieren detrás del púlpito, pueden dejar cantar a cualquiera, que como he visto allá, que incluso me han contado, cantan y después atrás del coso, los mismos que cantan alabanza hacen cualquier cosa y salen a bailar la noche. No hay un pastor que dice, a ver, voy a controlar lo que están por cantar, cómo está su vida, si de verdad están, lo que están por cantar es olor fragante a Jehová, porque si no, él no lo va a aceptar. No, él no importa tener gente. Es muy diferente acá el gobierno de esa iglesia, donde el ministro se preocupa bien de aquellos que van a estar ordenados para servir a Dios. ¿Por qué? Me va a pedir cuenta a mí. Entonces, mandato. Parangelia, se usaba ¿qué? Estrictamente de órdenes, recibidas de un superior y transmitida a otro. Eso es el mandato, la palabra escrita Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato. Entonces, el ministerio que Dios llama es un mandato de Dios, es un mandato superior. Quien se revela contra esta autoridad se revela contra Dios mismo, dice Romanos 13. Entonces, eso es lo que es. Y él tenía que mostrar de que él era un apóstol. No siempre lo hacía eso, Pablo. Pero en este caso lo tuvo que hacer para mostrar con estas personas que se levantaban, ¿no?, contra el mandato. Y también animar a este joven Timoteo, ¿no?, el trabajo que tenía que hacer. Eso es lo que aparece. En el versículo 1.5 más adelante aparecen mandamientos o instrucciones, también podríamos decirle. Eso es para que puedan llegar a entender. Vamos a ver ahora, un poco como hermanito de nuestro Salvador, dice, bueno, vamos a ver cuáles eran, vamos a decir, ¿cómo? Las marcas de un verdadero apóstol, o sea, porque Pablo tenía que tener, o sea, unas marcas del apostolado. Después dentro de un ratito voy a hablar esto de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pero ahora voy a ir un poco a hablar sobre esto. No es que me estoy saliendo del texto por texto, ¿no? O sea, ahora vuelvo un poco a esto, pero voy a hablar un poquito sobre esto. No sé si se puede entender, pues si están leyendo su Biblia, lo que seguiría, que sería ahí en el que estamos leyendo, seguiría por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora voy a hablar un poco de esto de nuestro Dios nuestro Salvador. Pero que vamos a ver primero las marcas de un verdadero apóstol. O sea, ¿qué es esto de las marcas de un verdadero apóstol? Pablo debía, vamos a decir, confirmar su apostolado, porque esto había sido mandado, era un mandato de Dios. Él fue nombrado por Dios. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque nadie puede constituirse por hacer apóstol por sí mismo. Hoy en el día de hoy puede encontrar en cualquier lado que dice soy el apóstol, dice, ¿no? Y vemos todo lo que sucede, ¿no? Que no me voy a gastar el tiempo en eso, ¿no? Entonces, nadie estaba diciendo se puede levantar o se puede elegir por sí mismo porque Dios era el que nombraba, vamos a decir, a estos apóstoles, ¿no? Las características, vamos a tener que ver, que no voy a ver todas, voy a ver algunas nada más, pero de todo apóstol o el apóstol que había en esa época,
que habían sido escogidos. Primero debemos entender que habían sido escogidos, una de ellas que había sido escogido, habían sido llamados y habían sido enviados por el Señor Jesucristo. Eso es una de las características una de las características de el apóstol, que dije que habían sido escogidos, que habían sido llamados, y habían sido enviados por Jesucristo a una comisión, pero era Cristo también el que los había llamado. Ahora vamos a ver un poco como esto, porque como explicaba hace un ratito, cuando el capitán a mí me mandaba una comisión, él me tenía que llamar y me tenía que comisionar y me tenía que decir a dónde yo tenía que ir a hacer esa comisión o ir a retirar o algo en el nombre de él. Entonces, los apóstoles eran casi lo mismo, eran escogidos, llamados y enviados. Así como a mí decía, venga a cabo primero Brito, lo voy a comisionar para que vaya a hacer este trámite. Entonces él me escogía, me llamaba y me enviaba en una misión o una comisión para que puedan tener para ir. Bueno, los apóstoles lo mismo. El apóstol es Jesucristo mismo, el capitán, por decirlo, de nosotros, escoge, llama y envía una misión. En este caso Pablo, podemos aplicarlo acá si quieren. Esto, como estaba explicando hace un rato, no en el sentido más pleno, pero sí en el sentido más amplio, podríamos decir que acá vamos a decir hay un enviado. ¿Cuál es? El enviado soy yo de predicar las doctrinas de la gracia, el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Mar del Plata se ha desviado, no se predica la sana doctrina, y aunque muchos no lo vean y no puedan entender esto, Dios le ha placido abrir una iglesia local acá, en el sentido como está explicando, en el sentido más amplio, no en el sentido más pleno de la palabra. Con el sentido más pleno tenemos que hablar del apóstol Pablo, y en ese sentido no podría ser yo, pero más amplio, como alguien que predica el verdadero evangelio, que trae las buenas noticias, en ese sentido sí se podría aplicar a esta iglesia. Un mensajero, no un apóstol. Un mensajero sí, traigo un mensaje de parte del Señor Jesucristo. Ahí sí podríamos aplicar a esta iglesia. Pero las marcas verdaderas distintivas de un apóstol eran estas. Habían sido escogidos, habían llamado, enviados por Jesucristo mismo. Entonces es imposible muchas de las cosas que vamos a hacer en el día de hoy, estos apóstoles, porque vemos que Cristo no se le ha aparecido. En Gálatas 1, 11 y 12, Gálatas 1, versículos 11 y 12, dice así: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces estaba diciendo, ¿qué marcas distintivas son de un apóstol? Es que han sido llamados, están escogidos, llamados y enviados por Jesucristo. ¿Me lo podés mostrar por la Biblia? Claro, lo acabo de leer. Más yo hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, Pablo está diciendo, ¿qué es lo que estás predicando? El evangelio, este mensaje anunciado por mí, no es el hombre. Pablo está diciendo, no, a mí no me envió ningún hombre. Ahora cuando viene acá y dice, ¿quién te ha comisionado a abrir esta iglesia? Me dicen, ¿cuántos hay en la iglesia? Como que eso es lo que a ellos les importa, números y quién te ha autorizado a abrir, ¿no? O sea, y uno tiene que tener la paciencia de hablarle, ¿no? Porque uno podría contestarle de otra forma, ¿no? Pero Cristo mismo dijo, y predicar por todo el mundo, ¿cuál es la gran comisión? Claro, yo entiendo, para abrir una iglesia bien constituida y sana, sí, ¿no? Que vamos a ver en el tiempo. Por eso estamos estudiando las epístolas pastorales, para ver eso, ¿no? Pero predicar el mensaje lo puede hacer cualquier persona. Ahora para hablar de una iglesia bien constituida y sana ya es diferente, ¿no? No quiere, esa diferencia sí es. Estaba diciendo entonces que él lo había recibido del Señor Jesucristo, ¿no? O sea,
no por una revelación o que lo había soñado, sino por Cristo mismo que se lo había mandado, que lo había comisionado para este ministerio. En segundo lugar, que tenemos que decir, primero porque si no se puede estar entendiendo nada de lo que estoy hablando, estos apóstoles, yo creo, disculpe la palabra que voy a usar, pero son chantas, porque hasta algunos de ellos se atreven a decir que Cristo se sentó al lado de ellos y los llamó. Y vamos que lo predican, que se escucha, que lo dice. Así que pues yo digo esto y ellos dicen, sí, a mí se me apareció Cristo. Y dicen eso, ¿no? Y eso es imposible, porque ahora Cristo es la única forma que todo ojo le verá más en su segunda venida. Él todavía no le va a ver nadie le ha visto. Él está sentado todavía allá en los lugares celestiales. La única forma que todo ojo le verá va a ser cuando suene la trompeta y Él descienda. Ahí sí que le podemos ver nosotros. Pero eso es mentira, de que le pueden ver así. Entonces, podemos verlo por los ojos de la fe, sí, las escrituras, la palabra de Dios. Por eso, en ese sentido, sí. En segundo lugar, Jesucristo, vamos a decir, los prepara para la tarea. Ahí nomás, en Gálatas 1:12, otras marcas distintivas, vamos a decir, del apóstol verdadero, es que Cristo mismo lo preparaba para la tarea. En Gálatas 1:12, que estaba leyendo, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí, dice Pablo, aprendí. Entonces otra marca es que Cristo lo preparó, Cristo le enseñó en privado a Pablo, ya sabemos, ¿no? De que Pablo, Cristo lo aparta durante un tiempo, porque él no vivió como los otros apóstoles, caminando con Cristo, sino que Cristo lo tuvo que preparar aparte a Pablo, ¿no? Entonces él no lo aprendió de ningún hombre, sino que Cristo mismo se lo revela, ¿no? Bueno, lamentablemente, aunque ustedes no lo vean, yo digo porque estoy muy empapado con las doctrinas de estos que esta gente que se predica acá. He escuchado lamentablemente que el Señor Jesucristo lo llamó, lo preparó a Pablo, lo he escuchado de pastores de acá, porque no sé por qué, pero siempre me ha tocado hablar, o no, confrontar no, pero hablar y escuchar barbaridades de muchos de ellos, hablando por la palabra de Dios. Y uno de esos de ellos, que no voy a nombrar el nombre, me dijo eso, de que Dios lo había, bueno, como dijo Spurgeon, ¿hasta cuándo tendremos que...? Bueno, Spurgeon fue un poco más fuerte, ¿no? Spurgeon dijo, ¿hasta cuándo tenemos que escuchar estas estupideces? Dijo Charles Spurgeon en uno de sus sermones. Y vamos a seguir escuchando estas cosas, ¿no? Porque por ahí lo digo yo y si lo dijo a Daniel, es duro. Y así, Gálatas 1:11 y 12 estamos considerando. Gálatas 1:11 y 12 estábamos viendo las marcas distintivas de un apóstol. Vuelvo por arriba. Una de las que vimos es que Cristo los escoge, los llama y los envía. Y la otra marca que vimos, si que están notando, es que Cristo mismo, vamos a decir, los preparó para la tarea. Y que en Gálatas 1:12, ¿qué dice? Que Gálatas 1:12 dice... pues ni lo recibí, ni lo aprendí. Entonces aprendí. Quiere decir que, si entendemos lo que está diciendo Pablo, que Cristo mismo le enseñó, lo aprendió. Entonces se puede llegar a entender un poco las marcas, vamos a decir, de verdaderos apóstoles. Otra marca, ya noté algunas marcas, no noté todas, pero las más fuertes creo que nos van a hacer pensar si de verdad son ministros. Esta es fuerte, esta sí que es fuerte, porque yo he escuchado estas dos, las he escuchado como dicen, no, el Señor se me apareció, se me sentó, y esa forma arrogante que tiene. La otra vez que hablaba con uno que el Señor lo hacía, lo había llevado en visión, o sea, lo había llevado no sé cómo, y estoy tratando de no hacer bromas ni cosas. Sí, es por eso justamente. Porque yo me podía, si yo fuera como Elías, que Elías se reía, Elías, vamos a decir, de la Biblia, yo me podía, pero decía, como decimos en las Argentinas, yo me podía matar de risa, o como decimos en Buenos Aires, me podía descotillar de la risa, porque si quería hacerle bromas, porque ellos se están burlando del Evangelio, yo también podía hacer un burlón, pero como me dice que le predica un espíritu de mansedumbre, pero si a mí me gustaría hacer broma, yo me reiría con ellos, porque ese hombre pesaría cerca de 200 kilos, ese supuestamente pastor que dice cuida la salud.
Entonces, no sé cómo puede predicar de autodominio a una persona que está sobrepasada de peso. Entonces yo me bajaría del púlpito, de verdad, porque no puede estar diciendo que sos pastor y ya por fuera se está viendo de que ni siquiera podés cuidar tu salud. Entonces, ¿eh? ¿Cómo? Sí, es un pecado eso. Y una cosa que, bueno, lo reconozco, le hago batalla, pero este hombre, no, encima decía su boca sucia, salivaba en el suelo, no, cosas así, no, no, eh, eh, no, caramba, yo me podría estar burlando, pero no me burlé de él, lo traté bien, le di mates y él me atacaba incluso y le ofrecí algo para que comiera, un pedazo ahí de torta, no estoy diciendo nada de jactarme, estoy haciendo una de las marcas que tenemos que tener los pastores, que es la hospitalidad. Pero él era diferente, entonces hay marcas que distinguen a un pastor y marcas que distinguen a un apóstol, pero esta no me la pueden refutar. Las otras dos sí, que Dios me llevó en visión y no sé cómo, porque si me quisiera burlar, no sé cómo, porque el hombre es muy pesado. Pero ya sabemos, él va a decir espíritu, va a decir en sueño, me va a decir, por supuesto. Bueno, pero esta no la pueden refutar. Y es en Primera de Corintios 15, versículo 8. Y esta es imposible que la hagan. Es imposible que alguien te diga esto. Si me dice, yo soy apóstol, las otras dos te dijo que sí, bueno, sí, que se le apareció en visión, ok. Bueno, esta no te la puede refutar. O vamos a decir contradecir, o te puede hacer entender, ¿te puede entender lo que quiero decir? Primera de Corintios 15:8. Él está hablando la resurrección de los muertos, está hablando de que en el 3 voy a empezar, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, que apareció a Cefas. Ves hablando que Pablo, de que cuando Cristo resucita se le empieza a aparecer a Cefas. ¿Quién es? A Pedro. Ya se le apareció a Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció Jacobo, después Jacobo, ¿saben? No, Santiago. Después a todos los apóstoles. Jacobo era el medio hermano de Cristo. Y en el 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice, ¿no? Y por último se me apareció a mí, dice, en el lenguaje sencillo dice, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, dice el lenguaje sencillo. ¿Cuál es la marca? Que Jesucristo se le apareció. Él dijo, la paz o sea como vosotros, ¿no? Y aparecía. Eso es imposible ahora que... ¿Por qué? Eso también me pareció claro, pero las marcas distintivas, si no escuchó el señor apóstol de hoy, es que usted lo vio en ese tiempo cuando él, antes de que asciendan, él se le apareció a todos. No está hablando de ahora, sino que los verdaderos apóstoles le vieron resucitar al tiempo después que Cristo había muerto, Cristo resucita. Esto es imposible, esa es una marca que ellos no pueden refutar, es que haber visto la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces debemos entender esto, o sea que el oficio, vamos a decir, de ellos también tampoco, yo mostré esas tres marcas, pero el oficio de ellos, entre otras cosas, no estaba solamente restringido a una iglesia local, vamos a decir como acá, o a un periodo breve de tiempo, sino que ¿qué era? Era para toda la iglesia, un apóstol era para todas las iglesias, para la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Efeso, a la iglesia que está en los Filipenses. Él era todo, no era solamente a un lugar. Como acá hay pastores, acá en un lugar, acá, yo tengo que estar acá. No puedo andar como otros pastores que andan viajando, vos lo ves que se van, y dice, ¿dónde van? Al seminario de Texas, y vos lo ves al seminario de Colombia, al seminario, y vos lo ves así, siempre viajan por todos lados. Un pastor se queda en un lugar plantado, edificando iglesias. Bueno, ellos te pueden contradecir eso, no, pues, pastores son plural, dejamos a uno y se van, ¿no? Bueno, pero bueno, eso es lo que dicen. Pero un apóstol sí. Un apóstol era, vamos a decir, era no a una iglesia local, sino a muchas iglesias. Y era no por un periodo breve de tiempo. ¿Por qué periodo de tiempo? Vuelvo al ejemplo mío. El capitán me mandaba con una comisión, yo venía y se acabó la comisión, a trabajar de nuevo lo que estaba haciendo. A mí me gustaba salir de eso porque estaba en el barco encerrado 2 días y se salía a distraerme, ver las vidrieras.
Entonces me distraía aunque sea la mente, porque tenía que volver adentro y de nuevo las órdenes, de nuevo ahí sujeto y trabajando. Entonces era como ir de nuevo, la comisión era linda, pero se acababa la comisión cuando venía. Pero Pablo no, la comisión de Pablo era de por vida, había llamado para toda su vida. Su servicio, o sea, su ministerio era vitalicio, en el sentido de que quiere decir que duraba para toda la vida. Eso es lo que sucede. En Hechos 26, 16 y 18 aparece cuando Cristo lo llama. 26, 16 y 18 dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies. Esto le está diciendo Cristo a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo iba a tener un llamamiento, no solamente a los gentiles, a todas las naciones. No es que se acababa la comisión como a mí un ratito, y allá cuando iba al capitán, él tenía para toda la vida ese llamado, era para siempre. O cuando Pablo le mandaba a Timoteo a algo, iba y venía cuando tenía que llevar el dinero para la ayuda de los necesitados. Eso es una comisión, ¿ves? Eso decía, bueno, juntar, no que Pablo se guardaba la plata para él, como la otra vez estaba hablando ahora, que estoy cansado, por eso me salí de esos medios, de hablar con esos pastores que lucran con el dinero. Y decía que tenía que cobrar. Bueno, no voy a hablar de eso porque estoy cansado. Eso era para los apóstoles, no era para los pastores o esos asalariados. Bueno, el asunto que ese dinero que se hay que recoger la ofrenda, bueno, esa ofrenda, si usted lee 1 Corintios 16, versículo 1, que tanto le gusta a ellos vociferar a voz alta y tienen sus alfolíes ahí para guardar todos los dineros, no eran para Pablo. Pablo no tenía un desde la primera, segunda de Corintios 4, Pablo no tenía, dice que andamos como hambre, padeciendo, no tengo que vestir, decía Pablo, ustedes están recontra bien, le decía lo de Corintio. Y nosotros, ¿quién le invita a abrir la Biblia? Pero creo que su mente ya lo debe reconocer. A cualquiera que haya leído la Biblia puede conocer la vida de Pablo. Pablo pasaba necesidades. No era así como, entonces, esa ofrenda era ¿para qué? A los de Jerusalén, eran enviados, eso era una comisión, ¿ves? Otra una comisión, eso era una comisión, pero se acababa después. El ministerio de Pablo era para toda la vida, por eso que debemos entender el apostol que aparece otro, porque si tiene una Biblia, no sé, tiene en el griego, con el van a encontrar que sí aparece ahí, en estas Biblias, más que tenemos nosotros, no aparece tanta información. Pero sí van a encontrar que otros tenían, vamos a decir, Timoteo y otros más tenían este llamado, pero no eran como Pablo, no era el verdadero apóstol, sino enviado por un tiempo y se acababa la comisión cuando tenían que terminar esa tarea. Y bueno, en esa época, bueno, el Espíritu Santo sabemos, ¿no? Que obraba por medio de ellos, confirmaba su llamamiento, señales, milagros, ¿no? Y tenían muchos frutos ellos, vamos a decir, estos los apóstoles, ¿no? Así que vamos a seguir con lo que estábamos explicando, ¿no? Una de las cosas que quería explicar, que me quedó afuera, es que Pablo estaba llamando, o sea, al Señor o a Dios le estaba llamando Salvador. Estaba llamando Salvador. Vamos acá, dice. Perdón, vamos a volver a 1 Timoteo, me quedé en Hechos. Pablo ha puesto a Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, acá sí se dan cuenta. Yo no me acuerdo bien porque no las conté. Creo que son como 5 veces. O sea, disculpe si por ahí una más, una menos, pero creo que son como 5 veces que le llama a Dios Salvador acá. Quizás no le han prestado mucha atención, pero en sí, en otras partes le llama a Cristo. No hay salvación fuera de él, Hechos 4.2, que ya lo saben, ¿no? 1 Timoteo 2.5. Entonces, a Cristo. Pero acá le estoy diciendo Salvador ¿a quién? A Dios. No está diciendo ¿cómo se dice? Claro, al Señor Jesucristo, ¿no? Eso. O sea,
se la está aplicando, o sea, vamos a decir, Pablo está llamando a Dios nuestro Salvador, o sea, el título vamos a decir que Pablo en sí se lo asignaba a Jesucristo en otras partes, pero también pertenece al Padre. No sé si han leído su Biblia, en el primer versículo dice, Dios nuestro Salvador. Pero en otras partes Pablo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esto es un exegético. Voy a explicar de nuevo. Volvimos de nuevo a esto, palabra por palabra, para saber qué se quiere decir, ¿no? O sea, no estamos haciendo temáticos, vamos por arriba, así. Estoy yendo por palabra por palabra para que se puedan atender bien la Biblia. Entonces eso. ¿Por qué le decía eso? Porque en otras partes se lo asignaba al Señor Jesucristo, pero acá también, pero tenemos que entender que también pertenece al Padre. ¿Por qué? Porque fue el Padre, que si no fuera por el Padre, que el Padre, por lo tanto, amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea sea salvo. Si no fuera por el Padre que envió al Hijo, nosotros no hubiéramos sido salvos. Somos salvos por la obra del Hijo llevada a cabo, ¿no? Tanto la obra, vamos a decir, activa y la obra pasiva, como dicen los teólogos, ¿no? Ya saben, ¿no? La obra pasiva en la cruz y la vida activa, una vida santa de Cristo, que cumplió la demanda que exigían la ley. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero Dios, vamos a decir, es el Salvador, como dice Isaías 45:21, y también dice en otras partes, no hay salvación fuera de Jehová. Pero, ¿qué sucede? Pero ¿cómo somos salvos? Acá vamos a entrar en la otra parte del título del mensaje. Acá ya entramos en la segunda parte del título del mensaje, le puse las marcas distintivas del apóstol y el mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Ya vimos cierta marca distintiva para estar alerta a estos apóstoles que hay hoy en día. Pero ahora vamos a ver si el mensaje que ellos predicaban, o sea, que predican ahora ellos, es el mismo que predicaba el apóstol Pablo. Ahora, dentro de un ratito vamos a empezar con esto. Pero, ¿cómo Pablo, antes vamos a hacer una pregunta, ¿cómo Pablo, perdón, me tiene mal, me está ensuciando toda la Biblia el techo, está cayendo cada rato y me mancha la Biblia, por eso que me estoy frenando. Vamos a tener que arreglar ese techo. Continúo con el mensaje, perdón, lo siento porque me cayó 2 veces una mancha y me he manchado toda la Biblia y lo siento, me puso mal eso. Ahora después lo vamos a corregir. ¿Cómo es entonces que somos salvos? Si estamos diciendo que por medio de Dios, vamos a hacer una cosa, no me ayuda a correr el púlpito para allá, perdón que sale en la grabación, pero me ha manchado 2 veces la Biblia y ya. Ahí está, porque estaba nueva la Biblia y me cayó todo un óxido arriba de la Biblia y me ha quedado horrible. Lo siento que salió en la grabación, pero me puso mal que me manchó toda la Biblia. Bueno, sigo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Si es lo mismo que de estos apóstoles, debemos saber si coincide con lo mismo yo. ¿Cómo es el mensaje entonces de Pablo? Debemos entender que Pablo predicaba la salvación por medio del Señor Jesucristo. Eso debe tener, para nosotros es clarísimo esto, pero lamentablemente los apóstoles de hoy día no predican de eso. Pablo predicaba que somos salvos, o sea, por medio del Padre que envió a su Hijo y que Él nos ha redimido. Entonces Dios, Pablo en el versículo 1 nos está enseñando Pablo que Dios nos salva, pero por medio del Señor Jesucristo. Por eso es importante, si vos escuchás que hay un apóstol o algo de eso, sí te predica como el mensaje verdadero de la salvación, o como dice Mateo 1, versículo, Mateo 1:21. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Dice así mi traducción: y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Pablo predicaba arrepentimiento de pecado, como esta iglesia, ¿no? Le predicamos arrepentimiento de pecado por medio de la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Ese era el mensaje de Pablo, que él estaba predicando, que no hay salvación fuera, no le da otro nombre dado a nosotros, que podamos ser salvos. ¿Por medio de qué? Del Señor Jesucristo. Entonces, era por medio de Cristo que vino al mundo a ¿qué? Cristo vino al mundo a salvar pecadores. Entonces tienen que considerar si esos apóstoles están predicando ese mensaje hoy. O no lo han escuchado, no estarán más familiarizados con que Dios le quiere dar cosas y riqueza, deben pactar. Y ese no será el mensaje que se escucha de estos apóstoles. Porque el verdadero mensaje del apóstol, ya vimos las marcas, y el mensaje de un apóstol era arrepentimiento de pecado a través de la fe y arrepentimiento en la obra de Cristo. Para esto te he enviado, Hechos 26, versículo 16, para que predique arrepentimiento y perdón de pecado en mi nombre, dijo Cristo. Ese era el mensaje, ya lo leímos recién. Entonces, ese es el mensaje. Verán que no hay agresión y no hay nada que, como me dicen siempre, o sea, que en mi palabra, pero esto no va a quitar que yo tenga que decir la verdad. Lamentablemente, hasta muchos reformados que defienden otros del Gospel Coalition están en contra ahora de que no debemos atacar, dicen. Debemos predicar, que hay que predicar mejor, dice, hay que predicar el Evangelio, pero no atacar. Pobre Pablo, ¿no? Y otros que combatían ardientemente por la fe. Sí, creo que debe haber un equilibrio. Llevar la verdad, pero a la misma vez nosotros debemos contender realmente por la fe. Esto no es gritar, ni insultar, ni con argumentos, ni hacer una buena apología de la fe. Pero sí, mientras leemos las Escrituras, estamos haciendo una defensa de la fe por sí misma. Ni yo la estoy defendiendo las Escrituras por sí solas, porque Spurgeon se defienden como un león. Nosotros abrimos las Escrituras y sale el león para afuera. El león de Judá sale y solo los devora. Entonces, ¿se puede entender? Entonces, ese era el mensaje que tenía Pablo, o sea, que predicaba Pablo, el arrepentimiento de pecado a través del Señor Jesucristo. Entonces, en Timoteo, ahí nomás donde estábamos viendo, dice, por medio del mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bueno, ahí terminamos el primer versículo, el otro lo voy a ver por arriba. Ese dije lo que más iba a pasar en el versículo número 1, que más a mí iba a pasar. Esto de la esperanza, que termina ahí en la Reina Valera, y nuestra esperanza, Cristo es nuestra esperanza. ¿Por qué nuestra esperanza? Porque debemos entender esto lo expliqué hace un rato, hace un tiempo. La palabra esperanza es elpis. Ahora le voy a explicar un poco qué quiere decir esto, pero en su traducción en el griego es elpis. No es pisti como fe, es elpis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De la esperanza. A ver si nuestra esperanza es como la del mundo, o es diferente a la del mundo. Sabemos que no, pero vamos a tratar de dar un poco más de información sobre esto. La esperanza del mundo en sí guarda una relación, vamos a decir, con algo que no tienes o no posees, y ellos esperan. No tiene expresa, vamos a decir, no expresa algo una certeza segura. No sé si se puede llegar a entender. La esperanza, en sencillas palabras, sería así. La esperanza del mundo nunca es cierta. ¿Está? Dice, y podrá venir y... Eso espero. Sí, esperemos que sí, que venga, porque vamos a estar viendo a veces... No, hermano, no es así la esperanza nuestra. La esperanza nuestra es cierta. Ahora lo vamos a ver. Por eso no es como la del mundo que ellos esperan como que podría ser o no podría ser, o depende de ciertas circunstancias o ciertos acontecimientos que puedan llegar a pasar, se podría llevar a cabo eso. Es posible que tenga ese trabajito, o yo para diciembre pueda hacer algunos arreglitos que quiero hacer, pero si no trabajo tantas horas quizás no lo pueda hacer. Claro, si no se llevan a cabo ciertos hechos, ciertas cosas, no lo voy a poder hacer, me es incierto, pero la Biblia nunca habla de eso, cuando hablamos de esperanza.
¿Se puede entender? Nuestra esperanza es cierta, está anclada en Cristo. Y ahora vamos a explicar un poco de eso. Es muy difícil, vamos a decir, perdón, muy diferente a lo que la Biblia habla. La Biblia no está, vamos a decir, la palabra esperanza, nunca guarda más de una relación con la incertidumbre. Incertidumbre, ¿será, no será? No, la Biblia nunca habla de eso. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Vamos a ir a Hechos 24:15. En Hechos 24, versículo 15. Hechos 24, versículo, dije 15, ¿no? Sí. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como sin injustos. Nosotros, entre todas las esperanzas, podemos hablar varias esperanzas, pero una de las esperanzas que tenemos nosotros es la segunda venida de Cristo. En eso tenemos centrada la esperanza. Vamos a ver lo que tiene centrado el mundo, la esperanza. ¿Dónde está centrada tu esperanza? ¿Qué es lo que pensar? Muchos tienen, no, yo tengo la esperanza que el año que viene quizás mi casa sea así. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tener 7 hijos y después la familia y la esperanza incluso de muchos cristianos y del mundo difieren mucho. Los cristianos, que muchos de ellos tenían la esperanza, en la época de la resurrección de los muertos. Si vos morís, estás seguro de que vas a esperar, o sea que algún día Dios se va a resucitar el cuerpo, ¿no? El espíritu va con él, ¿no? En Romanos 8, 24 y 25 sabemos que estamos esperando la segunda venida de Cristo, en eso está nuestra esperanza. En Romanos 8, 24 y 25 dice así, hablando de la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, hay que esperarlo. En el lenguaje sencillo diría así, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Y en el versículo 25 dice así, del 1960, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y en el lenguaje sencillo dice así, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarla con paciencia. Entonces nosotros, la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios, es que Dios nos ha salvado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos confianza o tenemos fe de que así va a suceder, hemos confiado. Ya lo explicamos ayer, que hagan un rato mi esposo lo va a subir, que es el llamamiento eficaz. Entonces en el llamamiento vamos a explicar un poco de esto, de esta fe, vamos a ver que primero nos regenera, bueno, esta fe, pero la fe es necesaria. Por supuesto hay nuestro cartel, pero ¿qué sucede? No es nuestra, Dios nos concede esa fe, pero es necesaria, no es salvación fuera de la fe. ¿Se puede llegar a entender? Entonces Dios nos salva, tenemos confianza que así sucederá, pero esperar, vamos a decir, en algo que ya estás viendo, no es esperanza, porque ¿quién está esperando algo que ya tiene? No estamos esperando, pero tenemos fe, una certeza. ¿La fe qué es? Pistis. Es una confianza, eso es fe. No sabes para decir, ¿qué fe es? Me puede definir si confianza, yo confío en que en las promesas de Dios. Dios no miente. Pero ¿cómo no? Leete todo el Antiguo Testamento, a ver si dijo Dios, dice, castigo el pecado, hago esto, Dios lo hizo. Dios no miente, no es un Dios que miente. Entonces, Dios dijo, yo voy a venir, vos creíste en mi Hijo amado, así va a suceder. Por supuesto debemos vivir una vida de acuerdo a esa fe que estamos ejerciendo, ¿no? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Debemos tener paciencia, pero sabemos que se va a cumplir. Un último texto es en Hebreo 11.1, creo que es el texto más conocido. O sea, Hebreo 11.1 creo que es el texto más archiconocido. Que dice así, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ese es el texto más conocido. Entonces, después la fe, la certeza, o sea, es confiar en Dios, de que estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, por la fe. En sí estar convencido, dice el texto,
de que algo existe, de que algo es verdad lo que estamos creyendo, aunque no podamos verlo. En la comisión de lo que no se ve, estamos convencidos plenamente. No hay cristiano que, sí, ¿y será que esto viene? Y dice, no, nosotros estamos convencidos, a pesar que las cosas sucedan, como vimos el domingo pasado en Apocalipsis. No son las cosas como creemos que son, no las podemos ver, parece que todos están ganando y uno está perdiendo, pero tenemos fe de que estamos haciendo lo correcto como Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, estamos haciendo lo correcto. Quizás no vemos todavía el fruto y la gente sigue siguiendo en masa a todos estos falsos profetas, falsos apóstoles que están acá en el centro, y no solo en el centro, sino que acá nomás, se están viniendo, o sea, por acá, en estos barrios bajos. ¿Y qué pasa? ¿Seguiremos teniendo fe? Entonces debemos tener la confianza y la esperanza en Dios, a pesar de que no vemos, ¿no? Como que parece que estuvieran ganando ellos esa batalla. Entonces, seguimos en Timoteo, nuestra Jesucristo y nuestra esperanza. Esta esperanza, entonces a ver si se puede llegar a entender. Jesucristo, debemos entender, es nuestra esperanza, no es como la del mundo, En Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué esperanza es la que tenemos nosotros? La esperanza de gloria, que Él va a venir con todo poder al sonar de trompeta. Nosotros tenemos esa esperanza, nosotros estamos abrigando esa esperanza que es certera. Esa es la esperanza nuestra, estamos considerando Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Esa es la esperanza que aparece ahí. Es Cristo que va a venir. Entonces, esta esperanza, o elpis en el griego, en el Nuevo Testamento, esperanza, es algo favorable, es una confianza, vamos a decir, que tiene que ver o implica lo que es invisible, aunque no lo vemos, y va a suceder en el futuro. Pero nosotros lo vemos por los ojos de la fe de que así va a ser. Fíjate que el mundo es diferente. No voy a ir porque si no se me va a ir más el tiempo. Pero en Hechos 16, versículo 19, cuando Pablo le echa fuera al espíritu, voy a reflejar, le he tocado un poco sus mentes, al espíritu de dinero de la divina, ¿qué sucede? Ellos estaban abrigando ¿qué cosa? Él tenía la esperanza, ¿se acuerdan? En él, claro, en el dinero, a ver si lo puedo encontrar. Hechos 16, acá está Hechos 16, versículo 19, para que pueda ver la palabra esperanza. Atento, dice así, Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le entregaron al foro. Bueno, ¿había salido qué? Había salido la esperanza de su ganancia, el espíritu inmundo, que Pablo dice, te reprendo, el hombre dice, va el espíritu de adivinación, de esa, ellos que se dice, viendo que se fue, ¿qué dice? La esperanza de su ganancia. ¿De dónde tiene ellos la esperanza el mundo? En la ganancia, cuánto dinero voy a hacer, a ver cuántas cosas si me va a alcanzar, a ver qué zapatillas le voy a comprar a mis hijos, cuándo los voy a mandar. Siempre las cosas del mundo están centradas. Nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Él es el objeto, vamos a decir, donde fijamos nosotros nuestra mirada. Como dice ese texto, ese cántico, no lo sé, no lo voy a cantar porque me hace doler los oídos, pero dice algo así como, pon tus ojos en Cristo, algo así dice el texto, ¿no? Pero ese es diferente. Con otra tonada lo dice, ahí pon tus ojos, y Colosenses también dice 13, no, pon los ojos en Cristo, en el cielo, porque ahí debemos estar fijados nuestra mirada, es la esperanza nosotros, cuando nosotros hemos sido salvos, Cristo, vamos a decir, la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, la esperanza, vamos a decir, de nosotros, los creyentes, pero esta esperanza debe abrigar o debemos crecer en santidad en el corazón para poder ejercitar los medios, y esto lo podemos hacer ejercitando los medios de gracia que nos ha dado en el Señor Jesucristo. Está bien decir, ¿cómo hago? No quiero tocar sobre eso, pero lo voy a tocar en 5 segundos. A veces oramos, Dios, dame esto, y Dios ya te lo dio, Dios te tiene que usarlo, yo ya te lo di. ¿Cómo es posible? Dame con el autodominio, dame... 1 Corintios 1:30, completo en Cristo estás. Lo único que tenés que apoderarte por la fe
y llevarlo a cabo. Eso es lo que sucede. Entonces nosotros tenemos esta esperanza en Cristo. El 2 voy a ver ahora a grandes rasgos. El 2 voy a ir por arriba. Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracias. Bueno, Timoteo, voy a ir un poco por arriba. Este Timoteo, o sea, el hijo, o sea, ¿por qué dice hijo fiel de Pablo? Timoteo era así, voy a ir por arriba un poco recorriendo la vida de Timoteo. Era un hijo de un padre pagano y la madre de una señora judía que se había convertido al cristianismo que se llamaba Eunice. Eso se acuerda, ¿no? Entonces se cree que fue convertido en el primer viaje misionero de Pablo, en Hechos 14. Y en el segundo viaje, estamos considerando en 1 Timoteo 1, versículo 2. De este Timoteo, hijo, fiel. ¿Por qué está diciendo fiel? Eso que estamos viendo. ¿Por qué le dice fiel ahí? Estamos haciendo estudios exegéticos. ¿Qué es esto de fiel? ¿Por qué le dice fiel? Entonces en el segundo viaje, a Listra, Pablo, es donde vivía Timoteo, ¿no? Lo convence de que lo acompañe en su misión, en Hechos 16, ahí vemos que aparece eso, ¿no? Entonces, y de ahí Timoteo lo empieza a acompañar siempre a Pablo a donde iba, a sus viajes, ¿no? En su segundo viaje misionero, entonces Pablo, que era el llamado a los gentiles, él lo envía a Atenas, o a Tesalónica, en una misión. Vemos en 1 Tesalonicenses 3:2 habla un poco de eso. En el tercer viaje también lo envía a Efeso, a Corintio, después le encarga también otra tarea difícil. Bueno, se hace una serie de viajes con Pablo, se va ganando, vamos a decir, la confianza de Pablo. Ya vimos en Filipenses también de que no tenía otro como a Timoteo, todos buscaban lo suyo, dice en 1 Timoteo, no, perdón, Filipenses, si no me equivoco, Filipenses 2:19, si no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria, pero todos buscaban lo suyo, pero Timoteo no, él estaba pronto a ir a ayudar a los otros hermanos. Entonces, él tenía a Timoteo, permanecía con Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, o cuando había regresado de Corintio también a Jerusalén, que habían vuelto con las ofrendas también lo necesitaba, siempre estaba Timoteo al lado, lo van a encontrar a Timoteo, siempre permaneció al lado de Pablo, ¿no? Así estuvo también en la primera, vamos a decir, cautividad o preso en Roma, en el año 61-63, y en las 6 cartas, vamos a decir, Pablo lo nombra, a él como remitente, lo nombra como un colaborador, le pone, de Pablo. Se había ganado este joven el aprecio, no solo el aprecio, sino también el respeto también de hijo fiel, un llamado, alguien que él le decía a Timoteo, y él estaba ahí, presto. Entonces, Pablo, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque habían otros que no eran fieles. ¿Dónde? Caramba. 2 Timoteo 4, versículo 10. Y Demas me ha desamparado. Entonces, Pablo tuvo ciertas personas al lado de él, pero Timoteo era el que había permanecido siempre al lado. Ve para allá, y él siempre iba. Sabía que este hombre había sido encomendado por Dios para una misión. Entonces se sujetaba, pero no por sujetando a una autoridad. Sí, así como volcando los tacos. Sí, señor, no. Él sabía que ambos tenían un llamado y estaban sujetos al Señor Jesucristo. Entonces estaban cada uno haciendo un mandato que Dios le había mandado, ¿no? Entonces, ¿cuál era? ¿Qué es lo que le estaban encomendando para el domingo que viene, para ir terminando? ¿Qué es lo que le estaba encomendando Pablo, que lo vamos a ver el domingo que viene? Porque todo eso fue una pequeña introducción, más o menos. En esta carta que vimos, que dice verdadero hijo en la fe, se crea en el año 65, Pablo le está encomendando ¿qué? A luchar contra los falsos maestros. Dentro de esta comunidad donde ya se han leído su vida, han dicho que te quedes donde te mandé, como a Tito también, ¿no? Dentro de esta comunidad, porque tenía que velar, ¿por qué? Por la organización de la iglesia, y la vida también de la iglesia, que se le había encomendado. Iba a tener una gran tarea este joven para llevar a cabo. Él no iba a ser, vamos a decir, algo fácil que iba a tener que llevar a cabo, pero lo iba a hacer por la ayuda de Dios. Entonces debemos entender que él iba a tener un gran
un gran llamado y una gran responsabilidad. Debemos entender que cuando habla que es hijo en la fe, nunca está, creo que está de más decirlo, pero lo voy a decir. No es que él se pone en el lugar de Dios cuando dice verdadero hijo en la fe, como que si él fuera el padre, porque solamente la Biblia dice que no llames a nadie padre, porque solamente hay un padre. Pablo no está diciendo que yo soy el padre, o sea, no, es en el sentido espiritual, eso se puede entender. Galatas 4:19 dice algo, no que no pararé, hijito mío, hasta que no Cristo sea formado en vosotros. No se tenía hijos espirituales, también como el que había sido en la cárcel, también él también lo había concebido como hijo espiritual, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata. Y termina este versículo de estudio de hoy diciendo esto: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Bueno, termina diciendo así, que es lo último que vamos a considerar. Pablo entonces le decía ¿qué cosa? Tres cosas, le decía gracia, le dice, perdón, vamos a verlo de nuevo, le dice así, sí, hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo. Bueno, ¿qué le desea? Le desea gracia, o sea, primero, ¿qué es esta gracia? Gracia sabemos que es el favor no merecido de parte de Dios, que opera en nuestros corazones para nosotros. Ahí lo tenemos en el cartel nuestro, porque por gracia tú algo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces esa es la gracia que Pablo le está diciendo que ayude, o sea, Dios le dé esa gracia, ¿no? Él le pide a Dios Padre que le dé mucho, o sea, le conceda esta ayuda, esta gracia. Ahora le voy a ver un poco más sobre esto, ¿no? En el sentido, podría decir más amplio, podríamos decir que la gracia, o sea, que nosotros conocemos, es la gracia perdonadora, el amor que Dios, hemos decidido, nos da a nosotros cuando nos perdona a nosotros como culpables. Quizá lo conocemos así, pero estamos viendo qué es lo que Pablo le está queriendo, está pidiendo por él, ¿no? Paz. Bueno, esta paz ya sabemos qué quiere decir en Romanos 5:1, que fue obtenida por medio de Cristo, ¿no? O sea, eso nos apropiamos, sabemos por qué, por medio de la fe. Pero Pablo está orando por eso también para Timoteo, ¿no? Que Dios le conceda gracia sobre gracia, que le dé paz a él. Misericordia es eleos en el griego, y esto de misericordia, vamos a decir, es para que lo puedan entender, es que es el amor o el tierno amor de Dios que tiene hacia las personas. Pero cuando te ve como más que un campeón, como te ve como un infeliz. Él pasa y te ve como alguien tirado al costado del camino. Entonces, esa es la misericordia, el amor que tiene hacia una persona, que él es digno, vamos a decir, perdón, no, me equivoqué, él se compadece, podríamos decir, o siente lástima por la miseria que tiene la persona. ¿Se puede llegar a entender? Cuando uno puede pasar, si alguien ve necesitado, como, no sé, podríamos, ¿qué ejemplo? Ese que lo roban todo, ¿cómo se llamaba? Los salteadores que lo roban lo dejan atrás de un camino, y pasa el sacerdote, pasa el levita, no me acuerdo bien, en una de las parábolas, ¿te acordás? Y pasa un samaritano y tiene misericordia de este que estaba tirado en el suelo. La parábola, no me acuerdo de quién, del buen samaritano, esta gracia, muy amable. Ahí está, esa es la misericordia. Fíjate que pasó un sacerdote, caramba, un sacerdote era, y después pasó un levita, y ninguno de estos dijo, uy, pasaron aquí al costado. Y cambio, el samaritano, bueno, eso es misericordia. Espera a alguien necesitado en su condición y dice, no, Dios te bendiga. No se trata de eso. Eso es lo que tiene Dios, ¿no? Entonces, y Timoteo va a necesitar de esto. Siempre necesitamos la gracia de Dios, siempre necesitamos de la paz de Dios, siempre necesitamos de la misericordia también de Dios. Y él iba a necesitar, vamos a decir, esto que de parte de Dios que Pablo estaba pidiendo para poder llevar a esta tarea que va a hacer contra estos falsos maestros, ¿no? Siempre necesitamos como hijo la ayuda o debemos depender de Dios, ¿no? Eso es lo que sucede y Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a nosotros a hacer su voluntad. Así que así es un poco lo que estuvimos viendo en el día de hoy, ¿no?
acordarnos de eso que Dios dice que yo hago misericordia a millares de los que me aman. Así que, y no nos olvidemos también, para ir cerrando, que en Nehemías 1:5 dice que guardo el pacto y la misericordia, entonces debemos entender esto, que Dios entre el pacto y la misericordia hay una conexión. No, pues, Dios va a tener misericordia y yo ando haciendo lo que quiero. No, nada que ver. Entonces se puede llegar a entender un poco lo que vimos en el día de hoy, que aprendimos. Entonces vimos que las marcas distintivas de un apóstol, que tiene ciertas marcas, una de ellas la más contundente y que no te pueden refutar, es que Cristo se le tuvo que aparecer apenas resucitó y se le apareció y no solo eso, que yo me olvidé explicarlo, que Pablo dijo, y como a último, 1 Corintios 15:8, ¿qué quiere decir? Él puso yo fui el último, no hay más, no hay más, dice Pablo. Yo fui el último a que se le apareció, no hay más. Entonces, ya no se apareció más Cristo, después subió al cielo. Entonces, perdón, esas son una de las 3 marcas que mostramos, hay más marcas, ¿no? Y otro el mensaje de Pablo, el verdadero apóstol. Arrepentimiento y perdón de pecados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Es lo que predicaba Pablo, Hechos 26, versículo 16. Es que Cristo lo que le mandó, que te mando que prediques en mi nombre, dice Cristo, no en mí, en el nombre de Cristo, arrepentimiento, perdón. Es el de los folletitos que hacíamos como empezamos la iglesia, que lo hacíamos apenas hasta nos acabó la impresora. Pero entregamos eso, de Hechos 26, 16. En Cristo, arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Por qué? Vendrá un juicio. Muy diferente los mensajes de los apóstoles de hoy, ¿no? Así que vamos a orar y vamos a cerrar este amado Padre, le agradecemos porque hemos aprendido estas marcas, quizá me he extendido un poco más allá de lo que pensaba hacerlo, pero pude poner las marcas de Pablo, del verdadero apóstol, y el mensaje que él traía en las buenas nuevas, que usted nos concede por su gracia arrepentimiento y perdón de pecados en medio de Cristo. Que estemos alertas sobre todo esto que se está levantando, que usted nos esté fortaleciendo. Le pido por estas almas también, le agradezco por también los hermanos que están en Fuente de Ventura, que nos están por medio de por su gracia, su misericordia, nos provee las cosas necesarias para que podamos tener en este ministerio, tanto los bancos, hoy pude poner un foco de la luz para poder leer también, que como iglesia somos ricos, aunque otros digan, son pobres, nosotros somos ricos en el sentido espiritual, por eso pedir una bendición, o sea, para ellos que lo siga, usted los siga prosperando, que le siga dando a ellos, porque han tenido un corazón mucho más de lo que nosotros esperamos y nos ha dado mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén. Amén.